Listo, entonces, miren, las intoxicaciones agudas del sistema nervioso central es un conjunto de sustancias diversas en la que usualmente no es por accidente, sino por intención que las personas ingieren, ¿no? Sobredosis de opiáceos o intoxicaciones por etanol, hoy o accidentalmente cuando hay trabajadores en el campo y por lo tanto corren el riesgo de tener impregnación o absorción, ya sea por la piel o digestiva, de insecticidas o de sustancias que contienen órganos fosforados. Entonces vamos a dar una visión un poco panorámica y parte del plan de trabajo y del tratamiento en alguna de estas situaciones que se dan. Por ejemplo, hay varios síndromes tóxicos que se encuentran en la emergencia, ¿no? El síndrome colinérgico, el anticolinérgico, el narcótico o serotoninérgico, evidentemente por el abuso de los compuestos que están dentro de determinados medicamentos, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que son antidepresivos podrían contener justamente desarrollar síndromes de tipo serotoninérgico o anticolinérgico. Y tomemos, por ejemplo, el primero, ¿no? Intoxicación por colinérgicos, ¿no? Existe un exceso de los funcionamientos de los receptores de acetilcolina y por lo tanto comienza a estimular el sistema parasimpático. Y esto puede darse por intoxicación de insecticidas, pesticidas, órganos fosforados. En menor frecuencia, pero que también son datos clínicos, son por efectos de gases tóxicos o con el uso de armas químicas, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial se estaban usando algunas sustancias como el tabún o el sarín. Entonces son sustancias que son que causaban bastante elementos de cardiovasculares con fasciculaciones, diarreas. Entonces eso fue vetado por las convenciones de Ginebra posteriormente en la primera mitad del siglo XX. Entonces, estas sustancias ocurren cuando, en el caso de fármacos, por ejemplo, colinérgicos, desarrollan un exceso de agitación y síntomas con estimulación de estos receptores de acetilcolina. Entonces, ¿qué van a desarrollar? Salivación, o lagrimeo, vómitos, ¿no? Fasciculaciones. Las pupilas se ponen mióticas, ¿no? Y existe sucesión de posiciones líquidas diarreicas. Ahí también participan pues algunos receptores, ¿no? Receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. En los muscarínicos existe la presentación de la miosis o de visión borrosa con aumento de las secreciones, cialorrea o broncorrea. Cuando existe debilidad muscular, taquicardia o fasciculaciones, los receptores nicotínicos son los que están exacerbados. Eh, Por ende, el tratamiento o el mantener la función necesaria corresponde a monitorear desde el punto de vista cardiovascular con adecuada hidratación y administrar oxigenación. En algunos casos, como en este síndrome colinérgico, el fármaco o el antídoto correspondería a atropina. El siguiente síndrome, ¿no? El síndrome anticolinérgico. Suele ocurrir algunas cosas, elementos contrarios, ¿no? Por ejemplo, puede haber midriasis, puede haber taquimia, hipertermia. Se suele dar por sustancias antidepresivas del orden de las estructuras químicas, los antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos, antihistamínicos, antipsicóticos de primera generación, ¿no? El antídoto a emplear es la fisostigmina, ¿no? Que se aplica también de forma parenteral. Eh, y verán ustedes que comparten muchos de los elementos, ¿no? De trastornos cardiovasculares, eh, de convulsiones, agitación psicomotriz, depresión del sistema respiratorio. En caso de los sedantes, es usualmente gran compromiso de la conciencia y de la depresión respiratoria, ¿no? Entonces, la idea es obtener la información cuando un paciente llega a emergencia en base a los testigos que viven con el paciente, el extraer las sustancias que han estado dentro de la habitación o de la casa,
ver si tienen familiares que toman medicamentos por algunas enfermedades y que el paciente, probablemente no por accidente, sino por una eh, necesidad de quizás de autoeliminación, usa esas sustancias que están cercanas, ¿no? Usualmente son sobredosificación del fármaco que puede estar recibiendo él o de familiares que tienen enfermedades. Eh, mm, el plan general y de uso común en todo este tipo de intoxicaciones correspondería a hacer una serie de análisis sanguíneos, gasométricos, función renal, función hepática, el electrocardiograma, eh, toma de pruebas para buscar tóxicos en sangre o en orina. Es cierto que dependiendo del tipo de sustancia que se encuentra, uno puede proceder a solicitar esos análisis. Lamentablemente hay pacientes que pueden llegar con una intoxicación por sustancias desconocidas, ya que no se ha encontrado ningún elemento o pistas de lo que ha estado ingiriendo. Entonces, eh, pedir una prueba general para tóxicos suele ser cara. Hay que siempre anotar puntualmente qué estamos buscando de tóxicos. Pero en todo caso, ese estudio puede, digamos, costar, pero lo básico o rutinario, entre comillas, es emplear cómo está la glucosa, la función renal, el hemograma, ¿no? Los electrolitos, la presencia de creatinina y los otros elementos que también ayudan a- a englobar un cuadro de intoxicación o de depresión respiratoria, ¿no? Una radiografía de tórax para tratar de ver si el paciente ha tenido una aspiración por el deterioro del nivel de conciencia. Estos pacientes suelen tener vómitos y se pueden aspirar. Entonces, la complicación de una neumonía aspirativa es uno de los elementos que perjudican a estos pacientes. La glicemia, de todas maneras, es importante porque cuando existe un trastorno de nivel de conciencia, uno busca causas corregibles como hipoglicemia. Entonces, se toma una muestra de sangre, que es, en este caso, este paciente por supuesta intoxicación, se debe emplear la muestra de sangre para todos estos estudios que están mencionados y administrar glucosa, ¿no? Si el paciente ha tenido una hipoglicemia, la glucosa le va a revertir. Y de paso, las otras análisis que se realicen van a indicar daño renal o daño hepático. Una radiografía del abdomen también se puede realizar cuando hay la sospecha de que estos pacientes pueden haberse intoxicado por sustancias de drogas ilícitas, ¿no? Aquellos pacientes que a veces ingieren bolsitas de plástico que tienen cocaína, eso lamentablemente se destruye en el tracto gastrointestinal y desarrolla complicaciones, ¿no? El paciente puede quedar de un dolor abdominal, el paciente puede ser un compromiso incluso severo de nivel de conciencia y pueden morir. Entonces, cuando uno tiene una sospecha de una molestia abdominal, radiografía de abdomen, ver gases, ver que haya perforación o no, para proceder a su tratamiento inmediato. Ahora, en algunos casos de intoxicaciones se pueden emplear la diálisis, ¿no? Hemodiálisis que va a permitir al paciente sobrellevar, digamos, sobreviva y que no tenga muchos efectos secundarios o secuelares. La intoxicación por metanol es un elemento primordial, ¿no? Muchas veces los pacientes que son alcohólicos y que a veces dentro de su compromiso de estar intoxicados por el alcohol, no miren las consecuencias ni pueden ingerir licores adulterados y que muchas veces pueden contener de tipo industrial o tipo metanol, como mencionan ahí. Esos pacientes, ante la sospecha, se tiene que proceder a diálisis. Pacientes que también se han intoxicado con barbitúricos, ¿no? Pacientes que pueden estar usando como medicación para epilepsia o pacientes que han intentado pues, adquirirlos, ¿no? Para autoeliminarse, desarrollan pues, este tipo severo de nivel de conciencia. El litio o la intoxicación por salicitatos, también esas son fuentes para utilizar hemodiálisis. Eh, Intoxicaciones agudas no solamente implican sustancias exógenas como fármacos o drogas ilícitas. También ocurre cuando existen sustancias que se van formando
dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando existe una alteración en nuestro destoxificación por tener, acusando hepatitis y desarrollar una enfermedad hepática de tipo aguda, no necesariamente por alcohol, sino que hay pacientes que desarrollan secundariamente una hepatitis, incluso infecciosa, una alteración, y por lo tanto sustancias como amoníaco viajan por el torrente sanguíneo comprometiendo el encéfalo. Entonces, evidentemente el paciente tiene pues, hallazgos o estigmas hepáticos, ¿no? Ictericia, puede haber compromiso en el abdomen, ¿no? De alteraciones microvasculares y desarrollar trastorno del nivel de conciencia. Aquellos pacientes que además tienen el trastorno de conciencia tienen también trastornos del sistema motor, tremor, mioclonías, el asterisis o flapping, es decir, que uno eh, al examen clínico sujeta las manos del paciente, las palmas de las manos, la ponen en una dorsiflexión y lo que queremos ver es si hay una respuesta anómala del mantenimiento del tono postural, es decir, el paciente comienza a tener temblor de las manos extendidas y en dorsiflexión comienza a desarrollar una especie de asterisis o flapping, ¿no? Que es muy relacionado a las encefalopatías en general, no solo hepática, también es renal, respiratoria. Hay trastornos también de la vía piramidal, es decir, podemos encontrar trastornos de hiperreflexia, hemiparesias, Babinski, y síntomas extrapiramidales, ¿no? Paciente que puede tener disartria, bradicinesia, que si no tuviéramos un contexto de compromiso hepático, podríamos confundirnos con enfermedad extrapiramidal tipo Parkinson. La elevación del amoníaco es el elemento fundamental, ¿no? Incluso cuando se dispone de neuroimágenes, en este caso resonancia, porque la tomografía lo que nos puede ayudar es solamente para determinar que no haya una lesión estructural en el encéfalo, es decir, si puedo tener compromiso de trombocitopenia a consecuencia de una falla hepática, podríamos tener quizás hemorragias, sangrados. Entonces, la tomografía nos puede ayudar a detectar lesiones que ocupen espacio. Pero usualmente si queremos ver si hay compromiso por la presencia de amoníaco en sangre y compromiso encefálico, entonces la resonancia nos va a ayudar a ver hiperseñal en los ganglios basales. No es específico de introducción eh, por amoníaco, pero porque se ven en otras enfermedades también de depósito, pero nos va a ayudar bastante con todos estos datos clínicos y el encontrar en un electroencefalograma ondas que se llaman trifásicas. Eso es un patrón casi patognomónico de una encefalopatía en general y en particular de la encefalopatía hepática. Por ejemplo, en este electroencefalograma, lo que está señalizado con las flechas nos va a indicar este patrón, ¿no? De tres ondas. En un ciclo, ¿no? Un hertz o ciclo por segundo, vamos a detectar tres ondas, ¿no? Usualmente de dos puntas positivas y una negativa, ¿no? Entonces son patrones, ¿no? Que se llaman ondas trifásicas, la onda compuesta en tres fases. Y eso es sugerente, como le decía, de una intoxicación, ¿no? Metabólica. ¿Cuál sería el tratamiento? Evidentemente, todos los pacientes con intoxicación están en un cuadro clínico de, de ayuda precoz, es decir, asegurar bien la vía aérea, asegurar bien la hidratación, la circulación y el manejo en algunos casos específicos con algunas sustancias. En el caso de la encefalopatía aguda, evidentemente tenemos que también evitar desencadenantes que empeoren el pronóstico de este paciente. Y estos pacientes usualmente están asociados a desarrollar peritonitis bacteriana de manera espontánea, así como los sangrados. Entonces tenemos que eliminar todas esas, bueno, lo que ahora se llama microbioma, pero anteriormente se hablaba de la flora bacteriana, pero ahora es el microbioma. Entonces tenemos que eliminarlo con antibióticos específicos para evitar la presencia de amoníaco. Entonces, mientras menos amoníaco esté en el torrente sanguíneo o la producción de estas bacterias dentro del tracto gastrointestinal, vamos a ayudar a este paciente. Igualmente el sangrado dentro de la vía gastrointestinal también tenemos que eliminarlo con laxantes para minimizar la cantidad de amoníaco en sangre. Reducir la sedación al mínimo porque
Evidentemente, el sedar a un paciente con agitación psicomotriz podemos quizás evitar que esté excitado, que se esté moviendo, pero no vamos a contribuir a mejorar cómo está su nivel de conciencia, si es por la intoxicación o si es por el efecto del fármaco. Entonces, por lo tanto, muchas veces, como norma, evitar sedar a estos pacientes que ya de por sí están encefalopáticos para mejorar, digamos, los hallazgos clínicos, ¿no? O la evolución a lo largo del día. En clases pasadas se han escuchado a ustedes que se utiliza la escala de coma de Glasgow para monitorear el coma. Entonces, evidentemente, puede ser cada hora que el personal de salud está evaluando el Glasgow, ¿no? Y el Glasgow puede ser cambiante, no necesariamente es estático. Entonces, de igual manera, el reducir la sedación nos va a permitir ver clínicamente cómo va el paciente. Si el paciente está con esta escala de coma de Glasgow o con otras escalas que usan los médicos intensivistas. Si se modifica, si mejora o si peora, empeora. La corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, que también son muy asociados a esta encefalopatía hepática. Evidentemente, la alimentación con mínima cantidad de proteínas para evitar promover la proliferación de sustancias con aminoácidos o amoníaco. Eh, Debe tener también el tratamiento con vitaminas, ¿no? Y ácido fólico. Como le comentaba, los catárticos o laxantes son para eliminar justamente toda esta producción bacteriana dentro del tracto gastrointestinal. La lactulosa también. La lactulosa funciona como un catártico, pero también permite convertir el amoníaco en amonio, que es mucho más fácil degradable y, y evita que se acumule en el organismo. Pasamos a otro tipo de intoxicación. Existen los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Pacientes, por ejemplo, que sufren la enfermedad de Alzheimer, a veces requieren un tratamiento para evitar o para combatir justamente la pérdida neuronal. Lamentablemente no es curable, pero sí es controlable o se le da calidad de vida. Hay medicamentos que inhiben la acetilcolinesterasa, que es justamente lo que permite que la cantidad de acetilcolina en nuestro cerebro pueda ayudar a estos pacientes a conservar algo de su función de memoria o de relaciones. Entonces, el abuso de estas medicaciones o sustancias pueden dar lugar a que justamente bloqueen esta degradación de la acetilcolina. Y los medicamentos o las sustancias que también son de por sí estructuralmente y químicamente asociados, como órganos fosforados, intoxicaciones o carbamato, que son otro tipo de plaguicidas, pueden también corresponder a inhibir la acetilcolesterasa. Entonces, esas sustancias que entran en competición, como estos medicamentos que yo les decía para el Alzheimer, van a dar lugar a efectos locales o efectos generales. Los efectos locales son el aumento de secreciones, las fasciculaciones musculares. Y van a hablar de efectos así ya globales, y que el paciente ya hay un compromiso del sistema nervioso, ¿no? Confusión, convulsiones y puede llegar al coma. Evidentemente el examen clínico, como les comenté, es, digamos, muy común en muchas de estas intoxicaciones y entonces necesitamos precisar qué sustancias o a qué ha estado expuesto. Si es un paciente que trabaja en el campo, puede estar expuesto a carramatos o a órganos fosforados. O si es un paciente ya con antecedentes de depresión y que ha tenido intento de autoeliminarse, entonces probablemente lo que a veces es asequible y se ve en las prácticas de hospitalarias es intoxicación por veneno, ¿no? Plaguicida, que es más fácil al alcance. Uno va a una ferretería y puede comprarlo, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado, ¿no? Intoxicaciones por inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Eh, Tenemos, si estos receptores muscarínicos son afectados, comenzamos a tener diarrea, producción de secreciones, ¿no? Broncoespasmo, broncorreas, cialorrea, bradicardia. Si son los receptores nicotínicos los que también se afectan, comienza a haber este es un componente un poco más global, ¿no? Fatiga muscular, espasmo muscular, puede haber incluso depresión del sistema respiratorio. Y a nivel del sistema nervioso central, que es el efecto global, puede haber confusión, coma o incluso respiraciones de tipo
eh, en stroke, ¿no? Con depresión del centro cardiorrespiratorio. La hidratación es un pilar fundamental, ¿no? De este tratamiento de inhibidores de la acetylcolinesterasa. Evidentemente, el remover la sustancia, provocar el vómito no es dable porque a veces el paciente viene ya con horas y entonces es un poco difícil tener ese abordaje. Lo que sí es importante es que el paciente tenga una vía periférica, en algunos casos vía central, adecuada hidratación, evitar que el paciente no convulsione y si ha convulsionado, darle anticonvulsivantes de forma parenteral. La atropina es un medicamento que es el antídoto, en la cual se debe aplicar de forma endovenosa cada 5 minutos en la cantidad de 2 miligramos, hasta que uno revierta los hallazgos clínicos, ¿no? De la cialorrea, broncorrea, miosis. El etanol es otra intoxicación, ¿no? Que es frecuente en muchas de las personas que son, pues, eh, no solo alcohólicas, sino a veces de manera accidental, si es que alguien ha estado invitado a tomar o a compartir licor y puede ser que esa persona no tenga la suficiente experiencia o por primera vez está expuesto a la ingesta de etanol y si se toma en una cantidad abundante puede dar problemas en las personas susceptibles. Es cierto que en algunos países en la que eh, el alcohol es un problema de salud pública, eh, los pacientes alcohólicos de otras latitudes suelen también tener un gran porcentaje, un elevado grado de desnutrición. Y es un poco diferente al comportamiento de las personas, digamos, de nuestro continente, ¿no? Que pueden ser alcohólicas, pero sin embargo, los alcoholismos se nutren, y por lo menos por nutrirse y a veces malnutrirse, porque a veces puede haber incluso personas con obesidad. Entonces, el riesgo de que exista una deficiencia vitamínica es un poco más alejada, ¿no? Acá el problema sería más de el asociado a la ingesta alcohólica, pero en otros países europeos, por ejemplo, el alcoholismo se acompaña fundamentalmente también de desnutrición. Son esas personas que están en las calles, que están abandonadas y que ingieren cantidades elevadas de whisky o vodka, ¿no? Y esas personas no comen, ¿no? Entonces, justamente esa asociación con deterioro, digamos, de deficiencia vitamínica, hay que tomarla en cuenta. Cuando el paciente entra en coma, trastorno de conciencia, hay que aplicar tiamina, ¿no? Recordando que la absorción gastrointestinal se completa en 2 horas, ¿no? De que ingiera uno el alcohol, ¿no? Entonces, dependiendo también de la cantidad que ingerimos, ¿no? Se metaboliza por cada hora 10 gramos de alcohol. Y también es cierto el otro dato clave, ¿no? Un nivel letal es consumir 5 gramos de alcohol por litro. Entonces eso ya rápidamente nos puede llevar a la falla respiratoria y la muerte, ¿no? Y estas intoxicaciones ocurren justamente cuando hay un compromiso ventilatorio. Eh, ¿Qué hacer? Siempre hay el dato clínico. El paciente estaba ingiriendo licor, el paciente estaba con aliento alcohólico al momento que ingresa a la emergencia y no tiene testigos. Y estos pacientes tienen que tener intubación, porque estos pacientes, como hemos mencionado, hacen falla respiratoria tarde o temprano. Entonces deben estar adecuadamente intubados, aspirar secreciones, colocar una vía endovenosa y realizar el lavado gástrico siempre y cuando tengamos el dato de que la ingesta ha sido reciente. Si ha sido menos de 2 horas, podemos realizar un lavado gástrico. Si pasó mucho más tiempo, definitivamente ya no va a haber buena acción. Entonces, hidratarlo y agregar de manera endovenosa tiamina ayuda a revertir en alguna medida un poco este proceso. Existe también sobredosis de medicamentos y de sustancias, eh, digamos, prohibidas, se puede decir, ¿no? De nivel social, ¿no? Por ejemplo, la heroína, la cocaína. Pero hay sí medicamentos que algunos pacientes por tener enfermedades que demandan
su tratamiento por padecer de dolor, como el cáncer, por ejemplo. El paciente pueden aplicarse morfina, oxicodona o incluso codeína para aquellos pacientes que incluso tienen una tos y los jarabes contienen codeína. Entonces, a veces los pacientes viven con estas sustancias y a veces se hacen incluso con su adicción a estas codeínas y a veces pueden estar ingiriendo cantidades aumentadas de jarabes que contienen, jarabes para la tos que contienen codeína. Eh, el dato es justamente los elementos que encontramos ahí cuando el paciente está con el trastorno de conciencia, que ha estado consumiendo, si es un paciente con hábitos nocivos de sustancias prohibidas, o pacientes que, como digo, sí tienen un tratamiento farmacológico para el dolor. Estos pacientes tienen siempre trastorno del nivel de conciencia cuando llegan a la emergencia. Las pupilas son mióticas, casi puntiformes. Entonces, si el paciente ya tiene un nivel de conciencia alterado, en coma, con pupilas puntiformes, entonces en algunas clases les han comentado, pupila puntiforme, pensar en una lesión del tronco cerebral o, a nivel de la protuberancia o intoxicación. Y las intoxicaciones, el fundamental es la intoxicación por opiáceos. Existe la falla respiratoria, por eso el paciente también debe estar intubado. Y las convulsiones pueden existir si es que la toxicidad ha sido muy fuerte. De igual manera, ¿no? Como la mayoría de los pacientes, debe tener una intubación orotraqueal inmediata. El, el antídoto, sabemos que es por opiáceos, es la aplicación de intravenoso de naloxona. En la medida en que el paciente comienza a revertir, mejora su cuadro respiratorio o su patrón respiratorio, es cuando ya debemos suspender la aplicación de naloxona. Eh, Evidentemente, tenemos una simple dosis totales, ¿no? En estas sustancias para evitar eh, irnos al otro lado, como se dice, ¿no? Mm. Eh, y también este es un ejemplo de otra sustancia, ¿no? Pacientes que pueden tener antidepresivos tricíclicos y hay personas incluso deprimidas que inicialmente el personal de salud trata de sacarlo de su problema de total ensimismamiento. Se le da el tratamiento antidepresivo y esos pacientes que a veces tienen síntomas motores de dureza, de aplanamiento del estado de ánimo y que no tienen deseo de movilizarse, comienzan a tener un poco, lo primero que mejora es el aspecto motor, ¿no? Es decir, ya me siento un poco más ágil. Todavía la ideación quizás suicida en la que puede rondar en estos pacientes deprimidos todavía se mantiene. Entonces a veces hay que tener cuidado y monitorearlo, porque el paciente, una vez que ya desaparece ese entorpecimiento motor que le permite ya tener cierta ya actividad motora, se moviliza, comienza ya a deambular, pero aún así su ideación de querer llevar a cabo planes de autoeliminarse pueden ser peligrosos y riesgosos. Entonces, justamente esos pacientes incluso se pueden intoxicar con una sobredosis de su misma medicación. Entonces, justamente esa es la alerta que el personal de psiquiatría demanda que algunos pacientes deben estar hospitalizados y observados, ¿no? Durante un tiempo en el que ya sabemos cuando ya el efecto a nivel conductual o a nivel mental ya está haciendo efecto y el paciente ya deja de tener esa ideación. Entonces, por eso ponemos, ¿no? Que hay, ¿por qué se intoxica con antidepresivos? Porque son incluso los mismos pacientes. Bueno, existen las pupilas dilatadas, existe el aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, sequedad de bocas, de igual manera a nivel neurológico, convulsiones, coma, y evidentemente el monitoreo implica siempre adecuada hidratación, monitoreo cardiovascular. Hay pacientes que a veces pueden incluso tener hipertermia, entonces hay que aplicar medios físicos, más que estar aplicando o dando ampollas de metamizol o de paracetamol o de ácidos acetil salicílico, es mejor los medios físicos, ¿no? El paciente coloca una pequeña ducha, se le pone agua, o en todo caso, si no se tiene una ducha, paños fríos en todo el cuerpo. Y eso ayuda rápidamente a bajar la temperatura. El antagonista contra la intoxicación de estos antidepresivos típicos es la fisostigmina, que se debe aplicar de manera también parenteral, ¿no?
hasta encontrar la resolución de los síntomas que estamos mencionando. Y eso da lugar a que el paciente, bueno, muchas veces el porcentaje de los intoxicados se tiene un éxito de un 80-90%, ¿no? Los pacientes que a veces lamentablemente fallecen por el tiempo en que ha demorado ser evacuado o detectado o encontrado o llevado al hospital. Eh, Acá tenemos entonces ha sido una visión panorámica de lo que corresponde a intoxicaciones del tipo agudo, ¿no? No hemos tocado tipo crónico, ¿no? Por ejemplo, el alcohol también puede causar daño crónico, cirrosis hepática causa daño crónico, eh, trastornos de la glucosa sin control.